aquí estoy para servirte. Así que Dios me dio la oportunidad de estar 11 años en Colombia, en la ciudad de Cartagena y todo lo que es Colombia, y ahí desplazándome a diferentes países, llevando su palabra. Y en el 2008 Dios me dio una palabra de venir a la Argentina para poderle servir acá a tiempo completo, ¿sí? Y ha sido una nación donde Dios ha forjado más mi carácter, por la cultura, pero para bien, ¿sí? Todo nos ayuda para bien. Y ha sido muy lindo, ¿sí? Yo desde que llegué acá a Buenos Aires y acá a la localidad de Caballito, lo primero que hice es buscar una iglesia. Así que me recorrí todo el barrio y la iglesia que encontré fue esta. Y desde allí empecé a venir todos los domingos, ¿sí? Acá. Y venía a las reuniones, hablaba un poco con algunos hermanos. Después me desaparecí en el 2015, ¿sí? Me desaparecí. Porque el 2014 conocí a mi esposa en Bariloche y 2015 nos casamos. Así que me fui a vivir allá 2015, 2016, hasta el año pasado. Y ahí el Señor nos trajo nuevamente a Buenos Aires y por eso estamos acá en Buenos Aires. Así que para que conozcan un poquito más acerca de mi persona. Y ha sido una bendición. En este tiempo actualmente estoy haciendo una capacitación que dura 5 meses juntamente con mi esposa, que tiene que ver con familia y lo que es una escuela de introducción de consejería bíblica. Así que ya llevamos 5 semanas. Esta semana estuvimos juntamente con mis compañeros, tuvimos un pastor que se llama José Núñez y él nos estuvo compartiendo el tema de sexualidad y cómo ser de impacto a esta sociedad y cómo transmitir esta verdad, ¿sí? a otras personas. Así que, y volviendo a esto del tema de la necesidad del perdón, y lo que yo compartía esto, ¿qué es una necesidad? ¿Sí? Es algo que no ha sido suplido todavía en mi vida. Y mientras yo meditaba en este Salmo 51, el Señor me ministró mucho y me llevó a recordar una situación en la que yo viví en Bariloche, de mucho dolor, de mucha tristeza, ¿sí? Personas tan cercanas, de hacerme responsable de sus malos caminos, de sus malas decisiones. Y para mí fue como muy doloroso, muy triste esa situación, pero era como que yo dije, bueno, yo los perdono, Señor, yo te lo entrego, y quedó allí, ¿sí? Pero verdaderamente no había habido un perdón genuino hacia estas personas. Y hace como 3 semanas atrás vimos un tema que tiene que ver con sanidad interior, ¿sí? Y allí Dios fui ministrado por nuestros líderes y allí Dios me hizo ver cuán mi corazón no estaba alineado a lo que es el verdadero perdón, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo perdonar de palabra, pero ¿qué viene a mi mente cuando yo recuerdo ese nombre de esa persona? ¿Qué viene a mi mente cuando yo me encuentro en el camino con esa persona? O cuando me entero, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? ¿Qué viene a mis emociones, a mi mente? O sea, cuando hablamos emociones y mente, estamos hablando de nuestro corazón, porque nuestro corazón encierra el alma. Y en el alma están las emociones, está la mente, está la voluntad. Muchas veces actuamos de acuerdo a lo que pensamos o actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Y no todo lo que sentimos y lo que pensamos viene de Dios. No todo lo que sentimos y pensamos muchas veces es bueno, ¿sí? Y agrada a otros. Entonces, y ahí el Señor me ministró mucho. Y descubrí de que en mi corazón, ¿sí? En mi alma había resentimiento y había amargura, tremendo. Y caminando, viniendo a la iglesia, escuchando palabra de Dios, adorando al Señor, exaltando su nombre, pero estaba esta área oscura de mi corazón todavía, ¿sí? Donde yo realmente, esta área ciega de mi corazón. Y a través de que
leía el Salmo 51, yo me daba cuenta de que estaba necesitado del Señor. Yo le dije, Señor, yo no puedo ir a predicar si yo realmente no estoy sano, si yo no libero perdón hacia esa persona, si yo no saldo esta deuda, porque la falta de perdón es como esto, tener una deuda pendiente hacia la otra persona, una deuda pendiente con el Señor, ¿sí? Y fue ministrado y dije, bueno, Señor, yo perdono, sí, perdono a estas personas por todo lo que escuché, por todo el daño que me hicieron. Señor, yo los perdono, los libero, sí, los libero. Y dije, Señor, yo los bendigo, los bendigo. Y desde ese día empecé a orar por estas personas. Y empecé a decirle, Señor, que estas personas puedan conocerte. Señor, que estas personas vuelvan a tu redil, porque fueron personas que caminaron al lado mío en las misiones. Le dije, Señor, que vuelvan a tu redil, que hagan memoria de todo lo que tú has hecho en la vida de ellos como yo lo estoy haciendo hoy en día. Que tengan esa oportunidad de poder recibir eso que viene de ti, Señor. Y fue muy, muy liberador para mi vida. Y por eso yo hago esta pregunta. O sea, ¿qué es una necesidad para nosotros? Es algo que nos falta, ¿sí? Es algo que todavía no ha sido suplido en cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros necesitamos como sacar esos tiempos y pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que, en qué área de mi vida yo no me siento completo? ¿Sí? ¿En qué área de mi vida yo estoy necesitado? ¿En qué área de mi vida yo necesito esa ayuda? ¿Sí? Entonces, cuando muchas veces nosotros como que suplimos áreas de nuestra vida, ¿sí? Suplimos áreas de nuestra vida en lo económico a través de nuestro trabajo, suplimos la necesidad de nuestros hijos, ¿sí? A través de lo que nosotros recibimos económicamente. Cuando hay una necesidad, nosotros estamos pendientes de nuestros hijos. Y está bien, pero llevándolo a esto de nuestra necesidad espiritual. ¿A dónde yo voy? ¿A dónde yo corro para suplir esa necesidad espiritual en cada uno de nosotros? Entonces, viendo este Salmo 51, que quiero invitarlos a que podamos leer los versículos del 1 al 3, Salmo 51, versículos del 1 al 3, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Levanta más y más de mí, levántame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y me impactaba estas palabras de David, ¿sí? Y mientras yo meditaba en 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, el de dónde venía David, el rey David, el que tenía una posición, el que tenía autoridad, ¿sí? Y mientras meditaba en esa palabra, yo me daba cuenta de que David tuvo esto de que no estuvo en el lugar que él tenía que estar en ese momento, porque él tenía que haber estado en el campo de batalla. Él tenía que estar al frente del campo de batalla, porque era un tiempo donde estaban en guerra, ¿sí? Pero David decidió quedarse, ¿sí?, en su palacio, decidió quedarse ahí quieto, cómodo. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué tremendo, una persona que tenía autoridad, una persona que era un rey, ¿sí? Pero ¿qué se quedó haciendo David? Y yo me preguntaba, ¿qué estaba haciendo David en ese momento? ¿Sí? ¿Cuál era la condición que él tenía en ese momento? ¿Sí?
Y creo que algunos o todos quizás conocemos la historia de David, ¿sí? David, este hombre que pecó delante de Dios. Y mientras yo meditaba en estos pasajes acerca de la vida de este hombre, pude descubrir esto, cómo David en sus propias fuerzas quiso cubrir su falta, quiso cubrir su pecado, ¿sí? Quiso esconder el pecado de su propia vida. Y esto llevaba a mi corazón a reflexionar y decir, wow, Señor, perdóname porque muchas veces yo también quise ocultar mi pecado, Señor. Muchas veces yo quise como cubrir. ¿Por qué? Porque trae vergüenza, porque trae culpa, porque tengo temor a perder el liderazgo, la posición que yo tengo. Y Dios me llevó a esta actitud de arrepentimiento y decirle, Señor, realmente yo necesito de tu perdón. Señor, pero para poder recibir este perdón, Señor, yo necesito de un arrepentimiento genuino, ¿sí? En mi vida. Y David fue este hombre que quiso cubrir su pecado, ¿sí? Y yo descubrí como 3 maneras en las que David quiso cubrir como su pecado, haciendo volver a Urías del lugar de su responsabilidad, donde él estaba batallando con todo su corazón, ¿sí? Entonces él manda un mensaje y dice, haz volver a Urías, ¿sí? Porque él se enteró que lo que él había hecho estaba mal, ¿sí? Porque tarde o temprano eso iba a salir a la luz, y él era el rey, era una persona de autoridad. Entonces él tenía que cubrir su falta. O sea, no corrió a Dios, no fue al lugar indicado, sino que dijo, no, traigan a Urías, traigan al verdadero esposo de esta mujer, de Betsabé. ¿Para qué? Para poner sobre este hombre la responsabilidad que no le correspondía, para hacerlo responsable de su pecado, para cubrirse él, para guardar su identidad, para cubrirse. Tremendo. Yo decía, Señor, qué tremenda revelación de tu palabra, Señor. Qué tremendo y qué desafío para mi vida personal el poder descubrir todas estas cosas en la vida de esta persona, ¿sí? Pero ¿sabe qué, amada iglesia? No le resultó. Porque este hombre tenía convicción, Urías tenía convicción en su corazón cuál era su responsabilidad y el lugar donde él había sido llamado a estar en ese momento. Él quería estar firme y quería responder bien. Entonces él en su corazón, en otras palabras, dijo, no es el momento de deleitarme con mi esposa, no es el momento de estar en casa, no es el momento de eso, es el momento de estar donde tengo que estar, en mi responsabilidad. Y se quedó, ¿sí? Y ahí vuelve el rey a darse cuenta de que Urías no había respondido a eso. Entonces viene la astucia de su propio corazón para cubrir su pecado. Y dice, no, bueno, no resultó, entonces voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Lo invita a venir a comer, wow, a la casa del rey, al palacio. Y viene y dice, lo invita a comer y para que se vaya a embriagar, ¿sí? Para que así embriagado pueda volver a su casa, se pueda deleitar con su esposa y pueda asumir un rol, una responsabilidad que no le correspondía. Pero en la vida de este hombre de Urías había firmeza en su corazón, en lo interno. Y por más que fue embriagado, no pudo moverse de su responsabilidad, del lugar en el que él se encontraba. Y permaneció. Al ver David que no pudo, hizo otra cosa. Mandó información a Joab, al que estaba al frente
de la guerra y decirle: pongan a Urías al frente de la guerra. ¿Para qué? Para que lo mataran, ¿sí? Para él poder estar libre, ¿sí?, de responsabilidad. Y fue así. Urías lo mataron, ¿sí? Entonces, qué tremendo cómo la capacidad del ser humano puede hacer tantas cosas para, ¿sí?, como, entre comillas, cubrir su falta, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas para cubrir mis faltas, pero realmente eso no quedó hasta ahí. Y allí viene esto, el gran amor del Señor sobre la vida de David, que envía a Natán, ¿sí?, a confrontarlo con tanto amor, con tanta delicadeza, en parábolas, ¿sí? Y lo lleva a esto, a confrontarlo de una manera que él pudiera darse cuenta de cuál era su posición, ¿sí? ¿Cuál era su posición? ¿Qué haría él? Y allí se conmovió el corazón de David. Y David da una respuesta y dice: no, es tremendo. Se enoja David, dice: no puede ser. Y Natán le dice: esa persona eres tú. Y el amor en lo que es transmitido, este mensaje para David, es lo que lo llevó a que él pudiese reconocer, ¿sí?, a reconocer su pecado. Y ahí David dice: reconozco que he pecado contra Jehová. Reconozco mi falta, que he pecado. Y una de las cosas que me llevaba a esta palabra era cómo yo confronto a otras personas, cómo yo le hablo a otra persona que no conoce de Cristo, ¿sí? ¿Voy a su pecado o voy a la necesidad que hay en esta persona de que conozca a Jesús como su Salvador? ¿Sí? Porque yo fui enseñado muchos años atrás a ir al pecado de la persona como de una manera legalista. Si no aceptas a Cristo hoy, te vas al infierno. Wow, es como fuerte. Es una verdad, ¿sí? Pero ¿qué estará pasando internamente en la vida de esta persona? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que está viviendo en ese momento? Entonces, David fue confrontado con amor, ¿sí? Y eso es lo que trajo convicción al corazón de David. Eso es lo que lo conmovió a David. Y lo llevó a David a expresar estas palabras del Salmo 51, ¿sí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. ¿Y qué es misericordia? ¿Sí? Es compadecerme, ¿sí?, del dolor de la otra persona. Es poder suplir la necesidad del otro. Estar donde el otro necesita. Eso es misericordia. Y David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Señor, mira mi necesidad. Señor, es verdad que he fallado, que he pecado. Lo reconozco, pero necesito de tu favor, necesito de tu misericordia. ¿Sí? Y todos necesitamos de la misericordia del Señor. Todos necesitamos implorar la piedad del Señor, que es el único que realmente se puede compadecer de cada uno de nosotros, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de todo lo que vivimos, que en el momento no entendemos lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero que hay un propósito en eso. Entonces David decía acá: ten misericordia.
¿sí? Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿sí? Es el único que realmente puede limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, ¿sí? De nuestros errores. Y no solamente le fallamos al Señor. Cuando cometemos un pecado, el corazón de Dios se duele. Esa es la primera persona que nosotros herimos, lastimamos, ¿sí? Y nos lastimamos a nosotros mismos con nuestros pecados. Nos fallamos a nosotros mismos, y eso es lo que muchas veces va desgastando nuestra intimidad con el Señor, nuestra cercanía con Él. El pecado nos limita a escuchar la voz de Dios, nos limita a meditar en su palabra, nos saca este amor, esta pasión por su palabra, por su verdad, ¿sí? Eso es lo que hace el pecado en cada uno de nosotros. Y por eso cada día nosotros necesitamos que Dios haga de nosotros un corazón contrito y humillado delante de Él. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra alma, del ser de nosotros, ser redimidos en esto, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo accionamos muchas veces en nuestro trabajo, en la labor que cada uno se desenvuelve en el día a día. Entonces, como que allí necesitamos esta necesidad del perdón. A la medida que yo reciba el perdón de Dios sobre mi vida, también de esa manera yo voy a poder extender el perdón hacia otros, no importando lo que me hagan, no importando lo que digan, si es verdad o es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perdón es un estilo de vida en cada uno de nosotros como hijos de Dios. El perdón tiene que ver con libertad. El perdón tiene que ver con libertad en cada uno de nosotros, en nuestro ser, en nuestra alma. Eso es el perdón, un estilo de vida en cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? Cuántas veces se nos sea necesario. Cuántas veces nos ofendan, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no, nuestro corazón se va a llenar de resentimiento, se va a llenar de amargura. Y la falta de perdón en nuestra vida no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta nuestra comunidad. Afecta el entorno de donde yo me muevo, de donde yo estoy. Afecta. Entonces por eso es tan necesario que en esta mañana nosotros podamos meditar y podamos pensar cuántas veces el Señor nos ha perdonado y nos seguirá perdonando a cada uno de nosotros, porque fallamos, porque cometemos errores. Pero lo importante es poder ir al altar, al lugar de intimidad con el Señor. A venir con este corazón contrito y humillado delante del Señor y decir: Señor, reconozco que te he fallado. Señor, reconozco que he dolido tu corazón, que he dolido tu carácter, el carácter tuyo, tu personalidad, que tú eres santo, Señor. Reconozco, Señor, esto en mi vida. Señor, y vengo con esta necesidad delante de ti para que tú puedas limpiarme, para que tú hagas de mí una vez más un corazón puro, un corazón santo, Señor, un corazón íntegro. A la medida que yo anhelo la santidad de Dios, a la medida que yo anhelo la integridad de Dios sobre mi vida, la integridad de Dios se va a incorporar a mi vida. Porque era lo que David anhelaba y deseaba. La integridad, anhelaba la pureza de Dios, la santidad de Dios sobre su vida. Por eso David, esto de David conforme al corazón de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué David conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que aprendió a humillarse delante del Señor. Porque fue un hombre que realmente vio el favor de Dios sobre su propia vida. Porque por más que él quiso cubrir su falta, por más que él quiso ayudarse a sí mismo, ¿sí? Fue a Dios y reconoció su pecado. Reconoció su necesidad del Señor. Y cada día nosotros necesitamos reconocer esa necesidad del Señor sobre nuestras vidas. La necesidad que mi esposa tiene del perdón. Que yo le extienda perdón cuando hay diferencia. La necesidad que tiene mi amigo de que yo le extienda perdón también cuando me falla, cuando soy defraudado. ¿Sí? Esta semana yo estoy trabajando una meta de desarrollo personal y tiene que ver con la confianza. Porque a través de lo que yo compartí al inicio, eso generó mucha desconfianza en mí. Y salieron de mi boca estas palabras: no voy a confiar más en las personas. No me voy a dar a conocer a las personas. Porque no quiero seguir siendo dañado ni lastimado. Un hijo de Dios, alguien que le dijo al Señor: heme aquí, Señor, a servirte. ¿Sí? Alguien que predica su palabra. ¿Sí? Tremendo. Y esta semana, orando, dije: Señor, yo tengo que trabajar una meta de desarrollo personal para cambiar, para volver al diseño original tuyo de la confianza. Y ahí el Señor trajo a mi corazón de trabajar la confianza. ¿Qué voy a hacer? Pasos prácticos para eso. Señor, necesito hacer pasos prácticos. Y ahí vino este sentir: relacionarme más con las personas, darme a conocer más con las personas, conocer a otros, conocer sus necesidades, ¿sí? Nuestros horarios de lunes a domingo son muy así en la misión, como hora de levantada, de desayuno, todo es así como ejército. Así que dije: Señor, fuera de los horarios del estudio, yo voy a dar una extra más de conocer y pasar tiempo con otras personas. Y lo estoy haciendo. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sí? Entonces, cuando yo extiendo perdón, trae libertad a mi persona y me puedo relacionar con libertad y puedo dar pasos a que otros me puedan conocer y que me amen con mis virtudes y con mis debilidades. ¿Sí? Entonces, este tema, yo dije: Señor, realmente esto vino de tu corazón, Señor. Este tema vino para mi propia vida, Señor. Y lo pude ver como cuando Dios envió a Natán donde David. Y yo dije: Señor, gracias por la vida del pastor. Gracias por usar su vida. Y no sé si él tuvo que consultar con otras personas en la iglesia para darme esta oportunidad de dar tu palabra. Pero, Señor, yo quiero ir con un corazón íntegro, con un corazón limpio, porque necesito de tu perdón y necesito extender perdón. Si no, Señor, yo llamo al pastor y le digo: no voy y no predico. ¿Sí? Porque él me dijo: hijo, cualquier cosa avísame. Tenía como esa puertecita allí de decir: pastor, no predico. ¿Sí? Pero había algo que Dios quería hacer en mi corazón. Había algo ciego en mí y Dios quería abrirme los ojos. Mi pregunta en esta mañana es: ¿dónde el Señor quiere abrir tus ojos? ¿Dónde hay falta de perdón? ¿Dónde realmente todavía no has abrazado el perdón del Señor para tu vida? ¿Sí? Aquellos que hemos venido de afuera,
que no somos de Argentina, que hemos salido por X situaciones de nuestra nación, ¿sí? Y pensamos y vemos las noticias día tras día, cómo está nuestra nación de Venezuela, cómo está nuestra nación de Chile, ¿sí? Cómo está la nación de Uruguay, cómo está hoy en día Brasil, ¿sí? Y nosotros acá en la nación de Argentina, ¿sí? Una nación muy especial en abrir las puertas, en abrazarnos como extranjeros, ¿sí? A pesar de, pero necesito en esta hora extender perdón, porque el perdón viene de Dios, pero necesito yo extender perdón a otros en esta mañana, ¿sí? ¿Hay otros necesitados de que yo les extienda perdón en esta mañana? ¿Sí? ¿O necesito que otros me perdonen a mí también por cosas? ¿Qué tal si en esta mañana le permitimos al Espíritu Santo que Él nos redarguya, que Él ponga en nuestro corazón y que no salgamos de este lugar como llegamos, sino que salgamos con ese toque del Señor sobre cada uno de nosotros, ese toque de cambio en cada uno de nosotros? Así que yo te invito en esta mañana a que podamos decirle: Señor, yo quiero ser libre. Y el perdón es un mandamiento. El perdón tiene que ver con esto de que no es lo entienda o no lo entienda. El perdón es un mandamiento, es un principio de Dios. Y como decía, el perdón trae libertad. Y entre más yo perdone, más libertad hay para mi persona. Más libertad hay para mi persona. Y quiero ir finalizando con los versículos del 10 al 12, que David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué tremendo, ¿sí? El pecado a David lo había hecho alejarse, separarse de la presencia de Dios. Dios está presente. Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está presente. Pero David sentía en su alma de que el Señor no estaba. ¿Por qué? Porque esta necesidad del perdón en la vida de él no había sido suplida todavía. Hasta que él vino a la presencia del Señor, hasta que él vino al altar para poder recibir, para que esa necesidad fuese suplida en él. Y nosotros necesitamos venir al altar. ¿Y cuál es nuestro altar? Nuestra intimidad con Dios. Ese lugarcito que tú sacas en tu habitación, en tu alcoba, allí en tu oficina, frente al computador, en tu escritorio. Ese momento donde tú dices: Señor, pongo este día en tus manos. Ese es tu altar. Ahí estás construyendo tu altar con el Señor. Ahí estás edificando tu altar. O si regresas a tu casa cansado del trabajo, de la universidad, ¿sí? Y te tiras en tu cama y dices: Señor, estoy cansado. Trae un renuevo, trae nueva fuerza, porque tengo que continuar el día de mañana. Ahí estás haciendo tu altar, porque altar tiene que ver con intimidad con el Señor. Tiene que ver yo y Él.
en lo secreto, en lo reservado, donde yo le expreso al Señor lo que me agrada de otro, lo que no me agrada de otro, lo que no me gusta de otro. Esa es intimidad con el Señor, donde no entiendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Cuando no estoy de acuerdo con cosas, pero voy a la intimidad y le digo, Señor, ayúdame, hazme entender, Señor. Y ahí viene la gracia y el favor de Dios para con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana yo te invito que ahí donde tú estás puedas pensar y puedas decirle, Señor, aquí estoy. Señor, vení y suplí esta necesidad en mi vida. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro caminar del día a día. Conoce cuando nosotros nos relacionamos con otros. Conoce lo que he vivido con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Conoce los desacuerdos. Él conoce el todo de cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Señor, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo lo que tú has venido haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, gracias por otorgarnos perdón. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz de tu Hijo Jesús para con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque ese sacrificio de la cruz trajo libertad a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque la entrega de Jesús en la cruz del Calvario fue para libertad en cada uno de nosotros, fue para un cambio en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te agradecemos en esta hora por tu perdón para cada uno de nosotros, por la libertad, Señor, que tú trajiste para cada uno de nosotros, Señor. Pero también, Señor, en esta mañana oramos para que a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas venir y puedas redarguir en aquellas situaciones, Señor. Aquellas situaciones que no hemos comprendido, que no hemos entendido, Señor. Aquellas ofensas, aquellas faltas, Señor. Aquellas faltas que se han cometido injustamente hacia nosotros, o aquellas cosas que nosotros hemos provocado hacia otros, Señor. Y donde no estamos alineados, Señor, a tu perdón. Que no estamos alineados, Señor, a extender este perdón hacia otros. Señor, te necesitamos en esta hora. Te necesitamos, Señor. Y aún, Señor, donde necesitamos esta falta de perdón, Señor. Aún cuando nos cuesta perdonar a otros, Señor, porque nos enfocamos muchas veces en el dolor, Señor, en la situación, en lo que es injusto, no nos permite, Señor, extender perdón muchas veces. Señor, reconocemos en esta mañana que necesitamos de tu favor, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu gracia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, Señor. Oramos por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, límpianos de nuestra maldad. Límpianos, Señor, de nuestro pecado. Límpianos, Señor, de todo aquello, Señor, que realmente nos impide el poder tener una plena intimidad contigo, Señor. Límpianos, Señor, de todo aquello que nos ha alejado, Señor, de ti, de tu presencia.
Límpianos, Señor, aún de la pereza, de leer tu palabra, de meditarla, de profundizar en ella, Señor. Límpianos. Señor, te adoramos en esta mañana. Señor, te adoramos y te exaltamos. Te damos toda honra, todo honor y toda gloria a ti, Señor, porque tú la mereces. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.